Muy buenas tardes, profesor. El día de hoy, mis compañeros Abigail Morán, Daniel Fletes y mi persona Angie Martínez le vamos a presentar la resolución mediante dos métodos del problema 4. Muy bien. El problema 4 nos indica que tenemos que analizar el circuito que se muestra en la pantalla mediante el análisis de lazos, también conocido como la ley de mallas, para obtener los valores de la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3 de este circuito. Consecutivamente analizando el circuito, podemos ver cómo la corriente I sub A atravesaría el circuito conforme a las manecillas del reloj, atravesando la primera fuente negativa y la primera y segunda resistencias positivas. Del mismo modo, la corriente I sub E, que atravesaría la primera resistencia negativa y la segunda fuente positiva y la tercera resistencia positiva. Analizando propiamente las mallas, podemos ver como la primera, que va a corresponder a I sub A, va a tener los valores van a tener los signos que ya habíamos analizado anteriormente, siendo la fuente negativa y los voltajes de las resistencias 1 y 2 positivos. Estos los vamos a formular para una ecuación en la cual los vamos a igualar a cero. Como ya lo sabemos, los voltajes corresponden a las corrientes por las resistencias que van a tener este, cada, cada uno en el circuito. De mismo modo, paso en la ecuación la fuente que tendría un valor negativo al otro lado, esto del cero, que sería ya propiamente positiva, y los voltajes los reemplazo por su forma, que sería la resistencia por la corriente. De modo que el voltaje 1 va a ser resistencia 1 por el valor de corriente I sub A, y la otra sería resistencia 2 por tanto la I sub A como la I sub B, que de este modo pasaría la I sub B negativa y la I sub A positiva, por eso es que tienen estos signos. En esto aplico la propiedad distributiva de las multiplicaciones, entonces me quedaría la R1 por la corriente I sub A y después la R2 por la I sub A menos la R2 por el I sub B. Todo esto sigue siendo igualado a E1. Saco en el siguiente paso la IA a factor común, donde nada más me quedarían como factores la resistencia 1 y la resistencia 2, y paso a sumar la resistencia 2 por la IB. En esto despejo la IA, en los cuales dejo de lado derecho igual y paso a dividir la resistencia 1 más la resistencia 2. Por otro lado, analizando la segunda malla correspondiente a la I sub P, tenemos ya los valores como los habíamos analizado anteriormente, teniendo el voltaje de la resistencia 2 positivo, también la fuente 2 positiva y el voltaje de la resistencia 3 positivo. Y como esto es una ecuación, lo vamos a igualar a cero. Como ya sabemos, conforme a la ecuación, tenemos que el voltaje sería igual a la resistencia por la corriente, de modo que la resistencia 2 tendría la multiplicación con la corriente B y también con la corriente I sub A, que tendrían los valores correspondientes a cómo estas entran a cada resistencia. Dejamos el valor de la fuente igual en positivo y tenemos el voltaje como la resistencia 3 por la corriente I sub B. En cuanto a esto, aplicamos la propiedad distributiva de las multiplicaciones, en la cual tendríamos la resistencia 2 multiplicado por I sub B y restándole la resistencia 2 por I sub A, y dejamos el resto completamente igual. Como siguiente paso, sacamos I sub B a factor común de las resistencias y nos quedarían únicamente los factores de la resistencia 2 y la resistencia 3, y pasamos al otro lado de la ecuación la resistencia 2 multiplicada por la I sub A. Terminamos de despejar I sub A y nos quedaría la corriente I sub P por las resistencias más la fuente entre la resistencia 2.
Por último, ya teniendo las dos ecuaciones que sacamos en el paso anterior, vamos a igualarlas, de modo que pasamos los denominadores al lado contrario a multiplicar de ambas ecuaciones. De este modo, ya aplicando de una vez la propiedad distributiva, podemos ver cómo estos factores se multiplican entre sí. Y por último, en el tercer renglón, saco a factor común la I sub B de las resistencias del lado derecho y ya tendría los factores correspondientes a la misma. Y de este modo puedo ya despejarlos pasando estos mismos factores como denominador del lado izquierdo, en los cuales ya tendríamos la fuente, primer fuente por la resistencia 2 menos la segunda fuente por los factores de la resistencia 1 más la resistencia 2 multiplicándolos. Y como denominador ya tendríamos los factores comunes que ya habíamos sacado anteriormente. Entonces tendríamos la resistencia 2 más la resistencia 3, multiplicándose por la resistencia 1 más la resistencia 2. Y todo esto restándose a la resistencia 2 al cuadrado. Finalmente, ya con las dos ecuaciones correspondientes a la I sub B e I sub A, reemplazamos los valores de cada resistencia de cada fuente para ya poder obtener los valores correspondientes a la corriente 3 y la corriente 1. Como ya sabemos, los valores de corriente, la unidad de medida sería el amperio, entonces ya tendríamos la corriente I sub 3 como menos 0,64 amperios y la I sub 1 como 0,82 amperios. Para poder obtener el valor de la corriente 2, tendríamos que restar la corriente 1 y la corriente 3. Esto por ley de signos tendríamos que sería la 0,82 menos menos 0,64. Esto por ley de signos sería en realidad una suma y ya tendría la tercera corriente, la segunda corriente, perdón, como 1,46 amperios. Finalmente, en resumen de datos, tendríamos la primera corriente como 0,82 amperios, la segunda como 1,46 amperios y la tercera como menos 0,64 amperios. Muy bien. Para el método 2, utilizamos el método de superposición y el análisis de nodos. En primer lugar, se estableció que la fuente número 2 se apagaría. Entonces solamente nos quedaría la fuente número 1, la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. Y como incógnita nos quedaría el valor del voltaje del nodo A. Y entonces, como utilizamos el análisis de nodos, encontramos que el valor de la corriente 1 entra al nodo A, por ello es positiva. La corriente I sub 2 sale del nodo A, por ello es negativa. Y de igual manera con la corriente 3. Posteriormente se igualaron las corrientes de manera que todas quedaran positivas. Y utilizando la ley de Ohm, que nos dice que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia, cambiamos la I sub 1 por el valor de la fuente 1 menos el valor del voltaje del nodo A entre la resistencia 1. De igual manera, en el caso de la corriente 2, se estableció mediante la ley de Ohm que es igual al valor del nodo A entre la resistencia 2. Y de igual manera con la corriente 3, que esta sería igual al nodo A menos 0, que indica que es tierra, entre el valor de la resistencia 3. Luego se pasó la V sub A de manera que se sacara a factor común. Y luego, al finalizar, nos dio como resultado que el valor del voltaje del nodo A sería 3,27 voltios. Para el valor de la corriente 1, ya habíamos establecido anteriormente que es igual al valor de la fuente número 1 menos el valor del voltaje del nodo A entre la resistencia 1. Todo esto lo reemplazamos por los valores reales y en el caso de la corriente 1 nos daría 2,18 amperios. De igual manera, hicimos lo mismo con la corriente 2, la cual nos dio 0,545 amperios
Y de igual manera con la corriente 3, que nos da 1,63, 1,635 amperios. Todos estos son los valores de las corrientes cuando la fuente 2 está apagada. Bueno, ahora lo que se hace es encender nuevamente la fuente 2 y se apaga la fuente 1. Entonces nos quedan los elementos de la fuente 2, la resistencia 1, que sería la de 4 ohmios, la resistencia 2, que sería la de 6 ohmios, y la resistencia 3, que sería la de los 2 ohmios. Y con el nodo que tendríamos que averiguar, la de voltaje sería el nodo A. Entonces esa sería nuestra incógnita, V sub A. Entonces sabemos que la corriente 1 entraría al nodo, al igual que la corriente 2, y la corriente 3 estaría saliendo del nodo, por lo que la corriente 1 y 2 serían positivas y la corriente 3 sería negativa. Esto lo igualamos a 0. Luego pasamos la I sub 3 al otro lado de la igualdad, entonces ya todas las corrientes nos quedarían positivas. Luego, aplicando la ley de Ohm, sabemos que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Entonces, para la I sub 1 tendríamos que sería igual a la fuente 2 menos V sub A entre R1, más la corriente 2, que sería igual a la fuente, menos V sub A entre R2, y la corriente 3, que sería igual a V sub A menos la Tierra, que la Tierra sería igual a 0. Entonces, luego eso lo dividimos entre R sub 3. Luego separamos las fracciones. Entonces, la primera sería la corriente 2 entre R1 más VA sobre R2. Al igual, separamos la segunda y la última término. Luego pasamos todos los términos que tengan V sub A al otro lado de la igualdad y dejamos al lado izquierdo los valores de las fuentes. Luego sacamos V sub A factor común. Entonces nos quedaría que la fuente 1 sobre R1 más la fuente 2 sobre R2 es igual a V sub A por 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Luego dejamos sola a la V sub A y el factor que está multiplicando a este lo pasamos al otro lado a dividir. Y tenemos como resultado que V sub A es igual a 4.54 voltios. Luego, aquí, usando las ecuaciones que usamos anteriormente para reemplazar la I sub 1, I sub 2 y I sub 3, en este caso las tendríamos como primas, cambiamos valores y tendríamos que la corriente prima 1 es igual a 1,365 amperios, la corriente 2 prima sería igual a 0,91 amperios y la corriente 3 sería igual a 2,27 amperios. Por último, para obtener el valor final de las corrientes, se deberían sumar. Sin embargo, como para la I sub 1' y la I sub 3', cambiamos la polaridad de las resistencias, en lugar de sumar, los vamos a restar, por lo que la corriente 1 es igual a la primera corriente que obtuvimos menos la corriente prima 1, la segunda que obtuvimos, lo que nos daría que sería igual a 0,82 amperios. En el caso de la I sub 2, no se le cambió la polaridad, por lo que se suman, dándonos un resultado de 1,46 amperios. Y el último, para la corriente 3, estos se restan, lo que nos da que esto sería igual a menos 0,64 amperios. Y bueno, esta sería nuestra resolución del problema 4 con dos métodos diferentes. Muchas gracias por su atención.